Muy buenos días aún, todavía no estamos de tarde. Gracias y paz para sus vidas. Estoy muy feliz y contenta, agradecida a Dios por permitirme entrar a sus hogares. Hoy día, marzo 28 del 2021. Este es el día que hizo el Señor para nosotros alabarlo, glorificarlo, exaltarlo, compartir de la palabra. Y así también, como dice el Salmo mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí es cuando envía el Señor su bendición y vida eterna, el Salmo 133. Bienvenida María Victoria, gracias y paz para tu vida. Están ahí, ya estamos aquí en vivo transmitiendo, vamos a transmitir este mensaje de la palabra. Te queremos mucho, María, y espero porque todas las personas allá en Ecuador estén bien. Sé que Ecuador está pasando en la ciudad de Guayaquil sobre todo el problema pues del coronavirus. Hay muchas personas que están enfermas, hospitalizadas, muchos han muerto. Pues vamos hoy día como cuerpo de Cristo a unirnos a nuestros hermanos ecuatorianos para que el Señor ponga su mano, que a través de sus llagas sean sanos, que aquellos que están en los hospitales y tienen el Señor les dé la sanidad, aquellos familiares que no pueden ver a sus familiares o amigos que están en un hospital, que el Señor les dé la fortaleza, aquellos que han perdido familiares en estos días, que el Señor les fortalezca y les ayude a poder sobrellevar una pérdida, saber que ya no vas a volver a ver físicamente a tu familiar o a tu amigo, pero saber y tener la fortaleza de Dios para entender que la voluntad de Dios es la que prevalece. Tenemos que estar conscientes, amados hermanos y amigos, de que nosotros tenemos que estar preparados. Es importante no solamente preparar este cuerpo físicamente, darle 3 veces al día de comer, trabajar, sino que nosotros tenemos que tener conciencia de que nosotros somos temporales en este mundo terrenal y que lo más importante es cuidar nuestra vida espiritual con la palabra y estar preparados para cuando nos toque ese momento, sea por enfermedad, sea porque el Señor viene, o sea porque nos toca ir a la presencia de Dios Padre, saber que nosotros vamos ante su presencia. Saludamos a aquellos hermanos que se están uniendo. Jimena, bienvenida. Yo espero pues que estés más fortalecida cada día. Como lo estaba diciendo, estamos orando y les pido aquí a los hermanos que están en vivo que continuemos orando por cada una de las personas que están enfermas con el coronavirus, cualquier enfermedad que quiere robarle sea a la persona o a familiares la paz. Asimismo, continuemos orando por los países que de una manera o de otra en estos momentos tienen tanto problema a nivel ya sea de elecciones, ya sea a nivel de problemas naturales, pues que el Señor pues ponga su mano y que nos unamos a aquellos hermanos en Cristo en todos esos países, a los misioneros, a los pastores, que mantengamos orando, hermano. Como yo le dije al principio de este mensaje, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí es cuando envía el Señor su bendición y vida eterna. Nosotros estamos aquí para apoyarnos unos a otros, estamos aquí para nosotros saber que solos no podemos, pero que la oración del justo tiene poder. Bueno, hermanos, ustedes saben, nosotros somos la iglesia Centro Educativo CDO Miami. Estamos aquí en la ciudad de Miami, en la ciudad en el condado de Miami-Dade, en la ciudad de Hialeah. Nosotros nos encontramos. Somos una iglesia no una iglesia grande, somos una iglesia pequeña, pero sabemos y creemos en el evangelio puro, el evangelio de la gracia. Sabemos que el Señor hizo ya todo hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario y queremos extender nuestras estacas como iglesia. Queremos decirles a otros que hay un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente y omnipotente, que nos ama con un amor infinito, con un amor que está ansioso a que nosotros lo miremos, volvamos nuestro rostro a Él. Aquellos que no han dado el paso de fe, que no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, quiero darte un mensaje el día de hoy. No esperes. Hoy es el tiempo, porque mañana no sabemos si estamos, pero abre tu corazón, recibe a Jesucristo,
en la condición que estés, hermano y amigo, no importa la circunstancia, el Señor te ama tal como tú eres, porque el Señor es el que va a trabajar poco a poco, dice que de adentro para afuera. El Señor no trabaja como trabaja un cirujano estético o plástico de afuera para vernos lindos. Dios, a través del Espíritu Santo, trabaja en nosotros de adentro para afuera, cambiando nuestro corazón, renovando nuestra mente a través de la palabra. Así que yo te exhorto en este día que nos preparemos, que el Señor abra nuestros oídos espirituales, nuestros ojos, para poder entender la palabra que se va a hablar en esta mañana. Y le damos la bienvenida a nuestro hermano Juan Tapia, que gracias por permitirnos poder entrar a tu hogar, gracias por unirte a este mensaje en vivo, y espero que todo lo que se hable el día de hoy sea edificación no solamente para mi vida, sino para cada uno de ustedes. Amantísimo Padre Celestial, estoy ante tu presencia reconociendo, Señor, que ninguna hoja de un árbol se mueve si no es por tu voluntad. Gracias, Padre Santo, porque me usas, Señor, que yo sea un canal de bendición. Alinea mi mente a tu mente. Dame de nuevo de palabra para que yo pueda, para que tú seas glorificándote en mi vida, y así yo sea un canal de bendición, que no le aumente ni le quite nada a tu palabra, que seas tú hablándonos en este día. Padre, te doy gracias por cada persona que se ha conectado, aquellas personas que se van a conectar y aquellas personas que a través de otro, por el compartir de este mensaje, van a ser edificados a través de tu palabra. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesucristo. Bueno, hermanos, quiero terminar con los avisos y quiero decirles que nosotros tenemos nuestros mensajes bíblicos los días domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 8 de la noche en nuestro discipulado bíblico. Sé que tengo 3 miércoles que no los he podido dar por cuestiones ya sea personales. El miércoles pasado, como ustedes saben, ya aquí en los Estados Unidos pues está la vacunación. Me fui a poner la primera dosis de la vacuna. Gracias al Señor no hubo ninguna situación, pero bueno, y no pude estar pues a través, porque tuve que hacerlo en la noche. Tenía la cita en la noche, y así que no pude dar el mensaje. Pero ya a partir de esta semana pienso yo que ya nos vamos a normalizar y voy a empezar con el discipulado bíblico. Bueno, hermanos, vamos a empezar nuestro mensaje de la palabra del día de hoy. Y queremos, por favor, quiero que abran sus Biblias, que cojan un papel, cojan un bolígrafo y que estén atentos a las citas bíblicas que vamos a tocar el día de hoy. El tema del mensaje del día de hoy se titula La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. La palabra voluntad, amados, ¿viene de qué? De la raíz griega que se traduce como placer, como gozo, satisfacción. Un deseo profundo del corazón. ¿Del corazón de quién? Estamos hablando del corazón de Dios. Toda la creación es la misma expresión. Todo lo que usted ve creado es la misma expresión de la agradable voluntad de Dios. A Él le plació crearnos todo, como dice la palabra, para que el hombre, estando hablando cuando puso a Adán en el paraíso y a Eva, para que se enseñoreara de todo lo que Él había creado. Le plació que el hombre se enseñoreara, que gozara, se deleitó en su voluntad de todo lo que había creado, para que usted y yo podamos hoy por hoy también gozarnos de todo lo que Él ha creado, para que usted y yo, aquellos que hemos recibido como Jesucristo como Señor y Salvador, podamos disfrutar de todas las promesas y de todas las bendiciones que tenemos a través de Cristo Jesús. Todo lo que Él hizo, amado, es en gran manera precioso, algo que el ser humano a veces no alcanzamos a entender, pero la misericordia, el amor, la fidelidad de Dios va mucho más allá de un sentimiento de cómo Él se siente. No, Él no cambia. Dios es inmutable. Dios le agradó para que usted y yo podamos gozar de ese beneficio. El problema, amados, para la humanidad comienza ¿cuándo? Cuando el hombre empieza a hacer las cosas que a Dios no le producen, no le agradan, las cosas que no están conforme
a la voluntad de Dios. Y entonces usted me dice, pastora, ¿cómo es, hermana? ¿Cómo es que yo conozco? A través de la palabra, te digo. Por eso el Señor dijo que Dios dice que su pueblo perece porque por falta de conocimiento. No el conocimiento de ir a una universidad, no es el conocimiento, es el conocimiento de la revelación a través del Espíritu Santo de su palabra. Porque a través de la palabra, de la Biblia, que es la palabra de Dios, el Espíritu que mora en nosotros nos va a revelar esa palabra y usted va a poder entender. Por eso muchas personas cuando cogen la Biblia y la leen como cuando en una vanidad o un cosmopolita, la leen así, no entienden. Y dice, pero ¿qué pasa? Yo no entiendo lo que dice aquí este versículo bíblico. Pero cuando usted verdaderamente, usted coge el libro, las Sagradas Escrituras, y usted dice, Padre, háblame a través de tu palabra. Espíritu Santo de Dios, revélame tu palabra. Dame la sabiduría para yo poder entender ese mensaje que tú tienes para el día de hoy. El mensaje que tiene para usted no es el mismo que tiene. Podemos leer la misma porción bíblica, pero el Señor te va a dar el mensaje conforme a tu necesidad. El hombre, cuando digo hombre, estoy hablando del hombre y la mujer. A veces somos sabios en nuestra propia opinión y hacemos cosas que a Dios no le agradan, que no le dan gozo, que no lo satisfacen. En otras palabras, que están fuera de la voluntad de Dios. Una de las preguntas más persistentes, amados, que la gente hace es, ¿cómo yo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo yo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, amados, es una de las cosas más importantes que nosotros como hijos, como cristianos, debemos saber si queremos tener el gozo y vivir de la forma en que Dios dice que Dios nos predestinó. Ya Dios nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Dios quiere para ti y para mí cosas buenas, agradables y perfectas. Pero tenemos que aprender a conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, para mi vida. Le pido a Dios cada día, Yolanda, bienvenida, gloria a Dios, muy bendecida, hermano. Entonces, amados, ¿cómo puede un cristiano saber la voluntad de Dios para su vida? Yo vuelvo a hacer esa pregunta, ¿cómo podemos? Me incluyo yo, amados. Todo cristiano debería estar intensamente interesado en saber la voluntad de Dios. Si el plan del Señor no es conocido, amados, y sobre todo obedecido, entonces nuestras vidas están siendo malgastadas y perdemos el bien hecho del Maestro. ¿De qué nos sirve conocer la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿De qué nos sirve ir constantemente a una congregación y estarnos sentando, pero si nosotros solamente somos oidores, pero no somos hacedores de la palabra, no somos obedientes a la palabra y no vivimos en santidad? A veces las personas dicen, no, es que yo no soy santo. Pues yo te voy a decir, si tú fuiste comprado, tú has sido redimido y fuiste comprado a precio de sangre preciosa, tú estás santificado a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Tus pecados fueron perdonados ayer, hoy y mañana. Por eso Jesús le dijo a la mujer, vete, tus pecados son perdonados, vete y no peques más. Porque cuando usted y yo conocemos la palabra, amados, entonces sabemos qué es lo bueno, lo agradable, lo que le da gozo, lo que va conforme a la voluntad de Dios. Si usted sabe que robar es malo y usted tenía el vicio de robar, entonces usted no lo va a hacer. Porque usted quiere estar en la completa, en la agradable voluntad de Dios para que su vida esté llena de gozo, para que usted pueda caminar de victoria en victoria. Las escrituras son, hermanos, enfáticas. Nos enseñan que Dios revela su voluntad a aquellos que anhelan, aquellos que desean conocerla. Vámonos al libro de Juan,
Quiero que vayan anotando y si tienen su Biblia que lo busquen, hermano. Vámonos al libro de Juan, capítulo 7, versículo 17. Y mire lo que nos habla el libro de Juan, capítulo 7, versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. ¿Qué se estaba refiriendo aquí? ¿Qué está diciendo esta porción bíblica? ¿Qué dice esta porción de la palabra, este versículo? Si alguien quiere, Jesús sabe que sus detractores realmente no desean conocer la verdad. ¿Cómo? El Espíritu Santo conoce todo, amados. Si es que nosotros vamos para aparentar o verdaderamente tenemos el deseo y el hambre. Hay un corito que dice, tengo hambre de ti, de tu presencia. De verdaderamente que anhelemos estar en la presencia, que verdaderamente queramos vivir conforme a la palabra de Dios. Jesús dijo, por eso le dijo, si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Pero quiero decirle que todo aquel que confía en Él, en Jesucristo, descubrirá que su mensaje es verdadero y confiable por medio del Espíritu Santo que mora en usted y en mí, hoy por hoy. Jesús le estaba diciendo, Jesús conoce todo, Jesús es Dios. Entonces, es un privilegio, amado, que debería ser la experiencia normal de todo creyente. Por eso Romanos, vámonos al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Mire lo que nos dice el versículo 12, capítulo 12, versículo 2. Dice así en Romanos, el libro de Romanos. Y no os adaptéis. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos adaptamos a este mundo, a las corrientes del mundo. Y no os adaptéis a este mundo, sino que seamos transformados mediante ¿qué? La renovación de la mente. Pero ¿cómo es eso? Yo no entiendo. A través de la palabra. Usted tiene que ser renovado su mente escudriñando la palabra. Usted va a ser renovado de la mente. Y aquí lo está diciendo el apóstol Pablo. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La palabra es enfática. La palabra nos enseña, amados. Entonces, cuando dice no os adaptéis, ¿qué nos está diciendo? Sino que seamos transformados. El creyente, amados, no debe dejarse llevar por las demandas del mundo y decirle a lo malo bueno y a lo bueno malo, sino experimentar en su vida la transformación de su modo de ¿qué? Escuchen, de pensar, y su disposición y sensibilidad moral. Este mundo, cuando se refiere a este mundo, porque van a venir muchos filósofos, muchas personas que tú vas a escuchar mensajes donde te van a adoctrinar, no conforme a la palabra de Dios, sino conforme a las corrientes de este mundo. Por eso estamos como estamos. Por eso muchos se han alejado de Dios. Aún conociendo la palabra y habiendo aceptado a Jesucristo, se han alejado. Porque dice que son sabios en su propia opinión. La Biblia dice en Apocalipsis, hermano, que hay la apostasía. Y habla de la apostasía porque la apostasía no es para el mundo. Aquellos que viven sin fe y sin esperanza y que no han dado el paso de fe. La apostasía es para usted y para mí, que en un momento de nuestra vida no hemos discernido la palabra, no las hemos escudriñado y no hemos entendido que ya no vivo yo, como dice el apóstol Pablo, sino que Cristo vive en mí, que yo estoy crucificado con Cristo, que ya mi voluntad no se ejerce, sino es la voluntad de Dios en mi vida.
para poder vivir una vida de santidad y conforme a la voluntad de Dios. Como resultado, hermano, de una mente renovada, el creyente sabrá lo que Dios desea para su vida. Cuando usted renueva su mente con la palabra, usted va a entender lo que Dios quiere para su vida. Y de esa mente va a bajar el corazón, y de la abundancia del corazón va a hablar su boca. Y cuando vengan los momentos, las tentaciones y los momentos difíciles, cuando vengan las circunstancias o cuando usted no entienda una situación, usted va a correr a los pies de Cristo, a esa cruz, y le dice: Señor, yo no entiendo esta situación, no sé lo que está pasando, pero yo quiero que tú me muestres tu voluntad. Yo quiero que a través de tu palabra tú me hables, que tu Espíritu Santo me guíe a toda verdad y a toda justicia, para que yo pueda caminar de victoria en victoria, para que esta tormenta, para que este mar rojo no me dé temor, sino que yo pueda caminar en tierra seca, así como caminaron ese pueblo, caminó tu pueblo, y poder pasar al otro lado y dar el grito de victoria y poder estar mismo en la misma presencia de Dios Padre. Tú puedes, yo puedo, como hijos de Dios. Porque ya por medio de Cristo Jesús, Él nos dio la entrada directa hasta el trono de la gracia, hasta el Padre Celestial. No necesitamos de un ministro ni de un sacerdote, sino que Él es el real sacerdote, Jesucristo, que nos dio ese regalo grande de poder ser llamado hijo y poder entrar hasta el trono de la gracia. Y recibir gracia sobre gracia, hermanos. ¿Dónde te preguntas tú? Y muchos preguntan: ¿pero dónde, pastora? ¿Dónde, hermana? ¿Dónde habla de la voluntad de Dios? Vámonos a Juan, al libro de Juan nuevamente, capítulo 1, versículos 12 y 13. Y dice bien claro en Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice así: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Escuchen, abran los oídos. Porque a veces ven personas y dicen: yo soy un hijo de Dios, pero no cree en Dios. No ha hecho el paso de fe, no ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces Juan, capítulo 1, versículos 2 y 13, dice: pero a todos los que lo recibieron, a los que le creen en su nombre, en el nombre de Jesucristo. Por eso dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo quiero que eso ustedes tengan claro, amados. Para cuando ustedes se encuentren con una persona que usted sabe que todavía no ha dado el paso de fe, que no ha entregado su vida y su corazón y ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, usted le pueda decir a través de esta Biblia, a través de esta porción bíblica, lo que dice aquí. Somos criaturas. Cuando aceptamos, cuando los que creen en su nombre, en el nombre de Jesucristo, les dio de potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, sino de qué, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del varón, sino de Dios. Gloria a Dios, Abba Padre. La perfecta voluntad de Dios, a Él le plació. Su gracia es grande, que le plació darnos la vida, que de cuando el hombre pecó no nos dejó caído espiritualmente, sino que nos sacó de la muerte espiritual a través de otro hombre llamado Jesús, para que ese Jesús muriera por ti y por mí y recibiéramos la vida espiritual y la vida eterna y la vida en abundancia, que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, amados, mi pregunta es, y tú te preguntas y yo me pregunto, ¿qué debo hacer para cumplir la voluntad de Dios? Muy fácil, hermanos. Hay pasos y yo les voy a dar ciertos pasos para que ustedes entiendan cómo cumplir la voluntad de Dios. Caminar con Dios, ser obediente a Dios, entregar tu voluntad a Dios, obedecer, vivir una vida de santidad, buscar, anhelar cada día tener una relación con el Padre.
Estar conectado con Dios. ¿Cómo? ¿Pero cómo eso? A través de su palabra. A través de su palabra estamos conectados. Bienvenidos Jimena, Giovanna, la hermana María. Un abrazo fuerte. Les amo en el amor del Señor. Entonces, el apóstol Pedro nos da ciertas amonestaciones. A veces no entendemos, hermano, y no le damos lugar al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios, cuando Jesús estaba en la tierra, y yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir en hoy día, era el consolador de sus apóstoles. Cuando los apóstoles tenían algo, Él estaba ahí. Pero cuando Él murió y Él resucitó y se sentó a la diestra del Padre en lugar de poder y autoridad, Él envió, no nos dejó solo a usted y a mí, nos envió el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que aprender a abrir nuestros oídos espirituales para escuchar la voz del Espíritu Santo. Yo no sé a usted, pero en muchas ocasiones el Espíritu habla a mi espíritu y yo sé cuando algo está mal. O cuando a veces yo siento en mi corazón que ese momento tengo que orar y tengo que alabar. Porque a mí me ha pasado, y yo he tenido experiencias, hermano, que hemos estado en la iglesia y hemos estado físicamente en el servicio y hemos estado en el momento de la alabanza y adoración. ¿Y qué pasó? Y siento que el Espíritu Santo me ministra a orar, el ministro. Y he puesto audiblemente salmos que nos hablan y he empezado a sentir la presencia donde yo me he quebrantado y no he entendido así, amados, ¿por qué? Y he pensado que el Señor que tal vez no esté trabajando solamente conmigo, que tal vez en ese momento es para otra persona. Pero sin embargo he obedecido lo que el Espíritu Santo ha puesto en ese momento. Él me estaba preparando para lo que yo iba a experimentar el lunes. Estoy hablando de domingo, lo que yo iba a experimentar el lunes. Él me preparó. Entonces el apóstol Pedro nos da demostraciones que tenemos que escuchar el Espíritu Santo. Por eso dice que Él es nuestro consolador, que está en nosotros y con nosotros y nos guía a toda verdad y a toda justicia. Pero el que no está conectado con Dios, que no está conectado con su palabra, tú no te puede guiar. Porque cuando el Espíritu Santo te hable, tú decís, bueno, ¿y ahora qué? El Espíritu Santo te va a decir, te va a recordar las porciones bíblicas. Pero cuando tú escudriñas la palabra, tenemos que aprender a orar, pero tenemos también que guardar silencio, amados. No es orar, aquí estoy, no. Dice, hay que orar con ruego, en acción de gracia, alabarlo, pero también tenemos que guardar nuestro tiempo para escuchar la voz de Dios. Juan capítulo 6, versículo 40 dice, y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él, tenga ¿qué? Vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. Pero yo le quiero aclarar algo, hermano. Como dice la palabra, no todo el que le dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Aquí dice, la parte que más abajo dice, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, la voluntad de Dios tiene que ser algo prioritario en mi vida y en tu vida como hijo y parte del cuerpo de Cristo. Porque si tú y yo vamos a hacer mi voluntad o nuestra voluntad o pensar de acuerdo a nuestro razonamiento o conforme a las corrientes del mundo, entonces no entraremos al reino de los cielos. Dice la Biblia que Dios nos creó con un determinado propósito para nuestras vidas. Él tiene un plan personal para tu vida, para mi vida. El plan es totalmente diferente. Dice la palabra de Dios y yo lo quiero leer porque dice así. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Mire lo que dice así. Porque todo, absolutamente todo en el cielo
y en la tierra, lo que es visible y lo que es invisible, todo comenzó ¿en qué? En Él. ¿Y para los propósitos de quién? De Él, de Dios, hermano. No es para el propósito tuyo, no es para el propósito mío. Todo comienza de Él y para el propósito de Él. Tú y yo fuimos creados para alabar, glorificar al Padre, no para ir al Padre y pedirle como que estuviera una alcancía y que Él tenga la obligación de darnos. Tú y yo sabemos, como dice la palabra, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo viene por añadidura. También dice Efesios capítulo 1, versículo 11, yo quiero que anoten estas citas, amados. Dice, por medio de Cristo, Dios nos había elegido desde el principio de los tiempos. ¿Para que fuéramos qué? Para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido ¿quién? ¿Usted? No, Dios, Jesús. No, Dios. Quien siempre lleva a cabo sus planes. Eso dice Efesios capítulo 1, 11. Tenemos que recordar, hermano, que Dios es soberano en todo. Nada de lo que pasa en su vida, en mi vida, un minuto antes, un minuto después, pasa por casualidad. Las cosas que pasan porque ya eso estaba ya escrito. Muchas veces torcemos la voluntad de Dios porque con nuestro pensamiento y con nuestras acciones demoramos ese propósito en nuestras vidas. Dice Jeremías capítulo 1 versículo 5. Es preciosa esta porción bíblica. Antes que te formara, en el vientre te conocí. Y antes que naciera te santifiqué. Y te di por profeta a las naciones. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que Dios tiene ya desde antes un propósito para ti y para mí. Ya nos conoció, ya sabía, Él había escrito libros, sabía cómo te ibas a llamar, qué es lo que ibas a hacer, todo. Él conoce todo todo lo nuestro, amados. Es precioso cuando Él le dice a Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí. Jimena, María, Juan, todo, dice el Señor en este día, antes que te formase, yo te conocí. Y antes que nacieras, yo te santifiqué y te di profeta de las naciones. Profeta es aquel que lleva la palabra de Dios. Si tú eres cristiano y conoces la palabra, dice, tienes que cumplir el mandamiento que se fue dado a ti y a mí, y por todo el mundo, y predicar el evangelio, para que todo aquel que escuche no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas veces, amados, confundimos lo que está bien y con lo que no es necesario hacer, con lo que es la voluntad de Dios y lo que es indispensable hacer. Levantar una ofrenda a la congregación, limpiar los baños, hacer cosas para ayudar económicamente dentro de la congregación, son cosas que están bien y que se debe hacer porque, hermano, Dios Dios no es el dueño del oro y la plata. Dios no necesita, pero vivimos en esta tierra y los ministerios necesitan, para poder seguir adelante, necesitan recibir sus ofrendas para poder pagar la luz, el alquiler y todo eso, hermanos. Limpiar los baños porque tiene que estar limpio para cuando los hermanos vengan puedan gozarse de eso. Y ayudar a los hermanos que necesitan. Está bien y es necesario, hermano. Pero hacer estas cosas no es cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, amados. El propósito que Dios tiene para la vida es, mi propósito como pastora de la iglesia es doctrinar la iglesia. Hacerles conocer y enseñar a ustedes la doctrina del evangelio puro. Dice que el pastor edifica y que los hermanos, la congregación, los discípulos de la iglesia, aquellos que son doctrinados, sobreedifican.
Y cuando digo sobre edificar, es cuando tú y yo cumplimos el mandato de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Eso es el propósito de nuestra vida. Eso es hacer la voluntad de Dios. Jesús estuvo aquí en la tierra y fue un ejemplo vivo de que Él, siendo hijo, siempre obedeció la voluntad de su Padre. Otras veces, hermanos, vamos sirviendo en estas cosas dentro de la misma congregación. Y a veces nos confundimos y esperamos y creemos que a veces son llamados de Dios y a veces son cosas que el hombre nos impone. Tenemos que buscar el rostro de Dios y pedirle a Dios cuál es el propósito que Él tiene para nosotros, cuál es el llamado que tiene para nosotros, que el Espíritu Santo nos revele para que tú y yo podamos hacer la perfecta y agradable voluntad de Dios. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, dice, a toda criatura, no al que me cae bien o al que me cae mal, no hay a mi pariente que sí me quiere, no, a toda criatura. No al prostituta, no al ladrón, es a toda criatura, hermano. El que creyere, dice, y fuera bautizado, será salvo. El bautismo no es la que nos da la salvación. El que nos da la salvación, quiero aclarar, es creer en Jesucristo como nuestro Señor y único Salvador personal. Mas el que no creyera, dice la palabra, será ¿qué? Condenado. ¿Y qué dice? Y estas señales seguirán a los creyentes en mi nombre, echarán ¿qué? Fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos la serpiente, dice la palabra, y si vivieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Eso usted lo puede encontrar en Marcos capítulo 16, versículos del 15 al 18. Jesús dijo que usted y yo, cuando usted y yo hemos dado el paso de fe y hemos creído en Jesucristo, cuando hemos discernido el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, dice que cosas mayores iríamos a hacer. Y la palabra te dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos a ese monte fuera y se iría. La palabra ir está conjugando, hermano, en el modo infinitivo. Y esto denota un mandato. Ir. No le está preguntando, oye, ¿tú quieres? No, ir. Pero denota también que es una acción que tú y yo tenemos que cumplir. Nada ni nadie nos puede detener, hermano, ni el temor al tartamudo. Cuando Moisés le dijo a Dios, pero Padre, tú sabes que soy tartamudo. Aquí está Aarón. Dios siempre te va a dar la provisión. Siempre te va a proveer. Es decir, Jesús no está diciendo mientras van caminando hagan estas otras cosas, sino lo que quiere más claro, Él dice, mientras hacen las cosas que son imprescindibles, háganlas también las que no son necesarias. Por eso la palabra te dice clara y te dice a ti la palabra y a mí, primeramente buscad el rostro de Dios y su justicia. Y todo viene y las añadiduras vienen. Y a veces nos confundimos, hermanos. Y aún conociendo la palabra, buscamos las añadiduras y después la palabra. Por eso cuando tenemos una situación, a veces nos ponemos, yo en la mañana tuve una situación, el hijo nos llama a mi esposo, está sangrando y tiene coágulos. Y yo me asusté, hermano, porque es normal, soy mamá. Soy mamá. Pero en medio de ese susto, yo le dije a mi esposo, espérate, ven, no vayas todavía, vamos a orar. Y lo presenté ante el Padre. Porque yo sé, hermano, que Él es la vid y yo soy el pámpano. Y separado de Él nada puedo hacer. Él es el que tiene el control de mi vida, el control de mis hijos, el control de mis nietos. Él tiene el control. Primeramente buscar el reino de Dios. Y todo viene por añadidura. Está bien, ya no hay problema, todo se solucionó, hermano. Pero a veces vienen situaciones en nuestras vidas para también ver dónde estamos parados, para ver dónde está nuestra fe, ver dónde está nuestra confianza, ver dónde vamos a agarrar.
Es decir, hermano, por supuesto que es necesario hacer las cosas que están bien. Es necesario tener el nervio, es necesario tal vez llamar, pero tenemos que primeramente hacer lo que Dios demanda a través de su palabra. Tenemos que aprender, y solamente podemos aprenderla cuando escudriñamos la palabra. Pablo le dice a Timoteo, esto manda y enseña. Pablo le dijo a Timoteo, esto manda y enseña. Le estaba dando una orden. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. El testimonio, amados, es más importante que 1000 palabras. El testimonio es el que va, con el testimonio tuyo y mío, podemos llevar a muerte espiritual o a una vida eterna y la salvación de una persona. Entonces, dice, Pablo le dijo a Timoteo, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don de Dios que está en ti. No bajemos la guardia, hermano. Ah, es que yo me sé todo. No, hermano, nadie sabe nada. Nadie es sabio. El que se cree que sabe todo, el que se cree desde la Biblia, que conoce todo. No, hermano. Dios mandó cada día al maná del día, porque ahí son nuevas bendiciones. Pero también cada día tenemos nuevos desafíos, nuevas tentaciones, nuevas tormentas, nuevas cosas que el hombre no sabe cómo va a reaccionar. Cuando le dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifestado para todo. Como que le está diciendo Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Porque a veces pensamos que porque sabemos una porción de la palabra es suficiente. No. Tenemos que creer la palabra. Tenemos que creerle a Dios. Y vivir en fe, hermano. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo me he gozado todos estos días cuando yo he escuchado y he visto los mensajes de nuestra hermana Giovanna. Una mujer de fe, una mujer guerrera, una mujer victoriosa. Cuando veo una Yolanda manifestarte, una Jimena, una Sally, cuando se manifiestan. Dorita. Pero sobre todo Giovanna, porque Giovanna, el Señor no conoce, hermanos, una mujer que ha pasado muchos problemas con su problema que ha tenido. Pero nunca su fe ha desmayado y sabe y ha tenido cuidado y con su vida y su testimonio. Yo creo que Giovanna, hay muchas personas que ella no sabe, muchas personas han llegado al conocimiento de Cristo a través de Giovanna. Es verdad que Giovanna en muchas ocasiones no ha estado físicamente en la iglesia, pero una de las cosas, yo sí sé que Giovanna nunca ha dejado de sintonizar, porque siempre ha habido esto en vivo. Desde la iglesia, cuando estábamos presencial, le pasábamos los mensajes. Giovanna nunca ha dejado de escuchar un mensaje, porque Giovanna sabe la importancia que es alimentar su espíritu a través de la palabra. Porque Giovanna sabe que es importante conocer la palabra. No es que me escuche a mí, no, hermano. Yo soy simplemente un canal de bendición. Dios me usa. Pero siempre hemos tratado que el evangelio de la gracia se manifiesta para que abunde gracia sobre gracia en cada vida que nos escucha, sea en vivo o sea presencialmente. Entonces Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que enseñas, le dijo. Persiste en ellos, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeran. Entonces, cuando yo veo a Giovanna, cuando yo veo que en sus mensajes, yo le doy gracias al Señor, porque el Señor se ha manifestado en la vida de Giovanna, pero también es una certificación para mi vida saber que estoy haciendo la voluntad de mi Padre.
Que nada ni nadie me quite ese deseo y esa hambre de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, de extender las estacas, de decirle que Dios es un Dios omnisciente, un Dios omnipresente, un Dios omnipotente, que Él no cambia, que Dios es inmutable, que Dios es tu Padre, que tú eres su Hijo por adopción, que Jesucristo murió por ti y por mí, y que somos completos en Cristo. Que nada ni nadie nos robe el gozo del Señor. Porque el gozo del Señor no es la risa ni la comida de la bebida. Es su palabra, las promesas, la vida eterna que tenemos a través de Cristo Jesús, hermano. Todo lo que se hace que es del agrado de Dios está dentro de la voluntad de nuestro Padre. Agradar a Dios y estar dentro de la jurisdicción de su voluntad produce, ¿qué, hermano? Produce enormes bendiciones. Cuando le dice el médico que ya a Giovanna que ya está release de su problema del cáncer, cuando le dice que va a empezar su tratamiento, cuando le dicen tantas cosas, hermano, yo me gozo, porque el Señor se glorifica. Y es testimonio viviente para todos aquellos, para cada miembro de la iglesia y para todo aquel que nos escucha, que Dios es real. Yo quiero que ustedes entiendan, que ustedes entiendan que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Mi hermana Aina, muy bendecida, te amamos en el Señor y sabemos que tú estás caminando de gloria en gloria, hermana. Al producirle a Dios el gozo y la satisfacción por realizar algo dentro de la voluntad de Dios, hermano, se desatan grandes recompensas. Tú no tienes que mover nada. Dios ya tiene preparado todo, hermano. Yo no busqué la vacuna. Me llamaron, mira, ¿sabes una cosa? Están haciéndolo, anda a este lugar. Yo no he buscado muchas cosas, hermano, vienen a mi vida y cuando usted hace la voluntad, no porque usted es perfecta, sino que a Dios le place. Nadie es perfecto. Todos fallamos de una manera o de otra, pero tenemos que ser agradecidos. Tenemos que aprender a depender de Dios y hacer su voluntad. Dice en Números capítulo 14, versículo 8. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos las dará. Es una tierra que emana leche y miel. Cuando Dios iba a conceder la tierra prometida al pueblo, era la promesa de Dios. Pero ellos debían ¿de qué? De agradar a Dios. ¿Cómo? Con sus hechos, esforzándose. Tenían que conquistar conforme a lo que Dios le había dicho para poderlo agradar a Dios. Agradar a Dios, hermano, es sinónimo de hacer su voluntad. Producir en Él gozo y satisfacción de estar haciendo las cosas conforme a su agradable voluntad. Y todo aquel que logra agradar a Dios recibe también otro tipo de recompensa. Por eso es la Biblia es clara y enfática. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo viene por añadidura. No nos volvamos, hermanos, pedigüeños. Que una que avanza, Señor, mira que yo me falta. No, vayamos hasta el trono de la gracia. Es verdad, dice la orar en ruego. Señor, yo me pongo esta situación, pero en acción de gracia, que de su boca salga alabanza, un grito de júbilo, una alabanza, un agradecimiento al Padre. Dice que para los que amamos al Señor, aún las cosas malas suceden para bien. No lo entendemos, pero ¿cómo es eso que aún las cosas? Sí, porque a veces pensando que es algo malo, el Señor conoce todo y Él sabe que eso lo va a tornar en una bendición grande y maravillosa para mi vida o para tu vida. Dice la palabra de Dios así. Porque a la persona que le agrada, Él le ha dado ¿qué? Sabiduría, conocimiento y gozo. Pero ¿cómo es eso? Como que la persona que le agrada. La persona que agrada hacer la voluntad del Padre. ¿Y tú cómo te da la sabiduría? A través de la palabra. Y si a ti y a mí nos falta sabiduría, pídensela al Padre porque Él te la va a dar rica, abundante y con gozo. Te da el conocimiento. Y te da conocimiento, va
el conocimiento no es el conocimiento de lo que nos enseña lo que es la matemática, el conocimiento de su palabra. En la manera en que nosotros, tú y yo, podemos empezar a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios es a través de nuestro Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora entramos en la jurisdicción, en la voluntad de Dios. Pues ahora ya no somos engendrados de acuerdo a la voluntad de la carne, ni a la voluntad del hombre, sino a la voluntad de Dios. Y fuimos engendrados a través de la voluntad de Dios, a través de Jesucristo, cuando Él, en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, hermano. Creer en Dios es la primera parte de hacer la voluntad de Dios. Pero como dice Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, pero a los que le recibieron a Jesucristo, escuchen, hermano, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, vuelvo a repetir esta porción bíblica, ni de la voluntad del varón, sino de Dios. Algunas personas, hermano, nos da miedo emprender nuevos caminos. ¿A quién no le pasa? Todo nos ha pasado, ¿verdad que sí? O aprovechar nuevas oportunidades por creer que no está dentro de la voluntad de Dios. Si lo que realizamos no produce el gozo, complacencia o deleite en Dios, sin duda está fuera de la voluntad del Señor. ¿A usted no le ha pasado que a veces usted tiene que tomar una decisión y usted ora y usted recibe esa decisión con una paz que usted no entiende? Dice, porque la paz de Dios sobrepasa todo conocimiento, sobrepasa todo. La paz de Dios usted no la entiende, pero la paz de Dios a usted le da paz. La paz de Dios le da gozo. La paz de Dios le da. Y usted dice, no, esta decisión está la correcta. Pero primeramente, ¿qué es lo que usted y yo hacemos? Ir primeramente al reino de Dios y su justicia, y todo viene por añadidura. No es que la paz de Dios viene como una cosa mágica, una varita y chin, chin, aquí está. No. Es de buscarle a la presencia de Dios. Es de buscar la dependencia de Dios. Es decirle, Señor, yo dependo de ti. Yo no puedo, yo sin ti no puedo, pero yo necesito que tú me guíes. Que tú me ayudes a tomar la mejor decisión. Para yo poder realizar esto. A veces en nuestra vida misma natural, no solamente en la parte espiritual, tenemos que aprender a depender de Dios, tener una dependencia. Entonces, amados, la voluntad que Dios tiene para tu vida y para mi vida es buena, es agradable y es perfecta. Así que yo espero, hermanos, que este mensaje de la palabra haya sido edificación para su vida. Si tiene preguntas, mándemelo por interno. Si usted necesita oración, escríbanos, hermanos, internamente. Déjenos saber, tal vez no el problema exactamente, pero diga, ore por nosotros. Hasta nosotros, la iglesia, centro educativo, somos un pueblo, una congregación que cree en la oración, que sabe que la oración del justo tiene poder, que queremos agradarle a Dios. Queremos que no diga, tú perteneces al pastor. No, nosotros somos un solo cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Y yo quiero en este día que todo el cuerpo de Cristo nos unamos a orar. Y que podamos seguir viviendo esa victoria y ese gozo como mi hermana Giovanna, como mi hermana Dorita, como Ena, Jimena. Cuando yo hablo con Jimena, veo el gozo que ella tiene. No importa la circunstancia, sabemos que no estamos solos, que Dios nos prometió estar con nosotros y Él no cambia. Y que la voluntad de Dios es buena y agradable y perfecta para todos nosotros. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Que tu palabra, Padre Santo, se haga rema en nuestras vidas. Que tu palabra cada día se haga real y que podamos nosotros andar en tu voluntad, conforme a tu voluntad. Que nada ni nadie nos separe de tu presencia, Señor. Que cada día, Padre Santo, creamos a tu palabra y te creamos a ti, Padre Celestial. Que no dependamos de lo que diga el hombre ni nuestro pensamiento, que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que aprendamos, Señor, a depender de ti. Gracias por tu Hijo Jesucristo, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, pero gracias al Espíritu Santo, porque tú nos mandaste el Espíritu Santo y es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia.
Que este nuevo comienzo de semana sea una semana en que nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, Padre Santo, sean alineados a ti. Que nosotros tengamos hambre y sed de justicia, de buscar tu rostro, de que nuestros labios se abran y que llevemos la palabra a otro. Que no quede emposada para que no se corrompa, sino que esta palabra fluya. Que podamos ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, haciendo tu voluntad cada día. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, les amo en el amor del Señor, que la gracia, la misericordia y el amor del Señor se manifiesten cada día en su vida. Yo espero poder estar nuevamente con ustedes el día miércoles en nuestro discipulado bíblico a las 8 de la noche, y el día domingo que viene vamos a estar nuevamente a las 11 de la mañana online. Cuídense mucho, les amo en el amor del Señor. La familia pastoral siempre ora por ustedes. Estamos pendientes, les amamos, muy bendecida. Les amo, hermano. No dejen de orar los unos por los otros. No dejen de buscar cada día el rostro de Dios. Dependan, pídanle al Espíritu Santo que rompe el cántaro y que ponga en este cántaro que somos nosotros, un vino nuevo, un vino de gozo, un vino de alegría, de paz, y que nosotros seamos canal de bendición. Pídele al Señor que cada día usted pueda abrir su boca y que pueda ser canal de bendición para que otro conozca la palabra. Que tengan un excelente día, hermanos. Les amo. Gracias y paz. Bendiciones. Quería decirle por favor que oren por mi tía. Tengo una tía que se va a operar el día lunes, así que las pongan en la oración, que desde ya el Señor sea operando. Yo sé que todo va a salir bien porque el Señor tiene cosas grandes para ella. Gracias y paz para sus vidas.